Como ya hablamos del ascenso en 2013 y la vuelta al fútbol profesional inglés, en los dos capítulos anteriores de esta serie, me pareció correcto no volver a hablar de ello y partir de lo que fue la temporada siguiente, en su vuelta al fútbol profesional. En su regreso a la Football League profesional en la temporada 2013-2014, el Newport County, de la mano de Justin Edinburgh, que aún seguía en el cargo, terminó en un meritorio 14º lugar de la League 2. Recordemos que en esta categoría son 24 equipos. El 7 de febrero de 2015, con el Newport en sexta posición, se confirmó que Justin Edinburgh había sido designado como entrenador del Gillingham, por lo tanto dejaría el club en ese momento, siendo así muy reconocido y recordado con cariño por parte del club como de los aficionados. Así fue como comenzaría un baile de nombres y muchos entrenadores pasarían por el cargo en las siguientes temporadas. Jimmy Duck pasó de ser asistente de director técnico en el club a ser director técnico interino y luego fue nombrado como director técnico oficial hasta el final de la temporada 2014-2015. Duck declaró que le habían ofrecido el puesto de entrenador más allá del final de la temporada, pero que había decidido que no seguiría adelante después del último partido. El Newport terminó la temporada 2014-2015 en noveno lugar de League 2. Entonces, Terry Butcher fue nombrado director técnico en abril de 2015. El 18 de junio de 2015, nuestro amigo Les Scadden dimitió como presidente y director del Newport County, dejándoles el lugar al Newport County Supporter Trust, una asociación de aficionados del club que asumirían la propiedad del club en octubre. Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, el club volvería a estar en manos de aquellos que realmente trabajan por amor hacia la institución, los hinchas. Butcher fue despedido ese mismo día y con el Newport County último de la League 2 después de ganar solo 5 puntos en los primeros 10 partidos de la temporada 2015-2016, John Sheridan fue nombrado director del primer equipo hasta el final de la temporada y los resultados mejoraron. Sin embargo, Sheridan renunció en enero de 2016, después de solo 14 partidos de liga, para ocupar el puesto de entrenador en el Oldham Athletic. El subdirector Warren Feeney fue ascendido a director del equipo días después, con Andy Todd designado como su asistente. Un buen comienzo llevó a Feeney a ganar 21 puntos en sus primeros 12 partidos, pero los resultados empeorarían luego de esto. El Newport terminó la temporada en el puesto 22 de la League 2, evitando el descenso por muy poco. Feeney y Todd fueron despedidos en septiembre de 2016 y el Newport County, último de la League 2, ganó solo 6 puntos en sus primeros 9 partidos de la temporada 2016-2017. El entrenador del primer equipo, Cian McCarthy, y el jugador entrenador de arqueros, Shane Bittner, fueron nombrados entrenadores interinos en conjunto. Pero a partir de octubre de 2016, Graham Wesley fue nombrado director del equipo y McCarthy fue despedido por el club. En marzo de 2017, Wesley y su asistente, Mamria, se encontraban con el equipo con tan solo 11 puntos a la deriva en la parte inferior de la tabla. Así fue como Wesley decidió renunciar al cargo y desde el club decidieron cederle el lugar a un hombre de la casa, el inexperto Michael Flynn, quien fue nombrado director interino para los 12 partidos restantes de la liga de la temporada 2016-2017, con la esperanza de que esta última carta sirviera para salvar al club ante un descenso casi concreto, o que al menos este no terminara siendo tan desastroso. Y es aquí donde todo cambiaría. Michael Flynn nació en Newport, creció como futbolista en la cantera del Newport County y tuvo 4 etapas en el club. La más recordada quizás sea obviamente en la que tuvo su participación en el ascenso de 2013 y la vuelta al fútbol profesional. En mayo de 2015 el contrato de Flynn llegó a su fin y Newport no lo extendió. Esto mientras se perfeccionaba para ser director técnico y obtenía su licencia de UEFA Pro, la que le habilitaba para ser entrenador. Luego de esto, Flynn trabajó como técnico de la Academia Juvenil del Newport County, antes de ser despedido tanto como jugador y como entrenador por el ya mencionado Terry Butcher.
Luego de que se uniese al Landy Athletic como jugador-entrenador, club de la Liga Galesa que jugaba en segunda división, con la intención de combinar esta función a tiempo parcial con un trabajo de agente inmobiliario, ya que no le alcanzaba para vivir como futbolista. En agosto de 2015 fue cuando el Newport County Supporter Trust asumió el control interino del club y nombró a Flynn de forma voluntaria como embajador del club. En enero de 2017 volvió para una última etapa con el primer equipo como jugador. Todo esto mientras volvía a trabajar en las inferiores del club e iba subiendo escalones en los cargos técnicos a medida que los demás iban dejando los suyos, como se contó anteriormente. Así fue como tomó las riendas del primer equipo y logró una recuperación notable que vio al Newport evitar el descenso en el último partido de la temporada gracias a una victoria 2-1 en casa contra el Notts County, uno de los mejores de esa temporada. Esta hazaña recibió el nombre de El Gran Escape, el segundo en la historia del club después de que sucediese algo similar en la temporada 1976, pero este sería solo el inicio de un gran proceso. Gracias a los excelentes resultados obtenidos, y considerando que Michael era un hombre de la casa que conocía tanto al primer equipo como a los juveniles de las inferiores en la academia, el club decidió en mayo de 2017 extender su contrato a 2 años, buscando hacer crecer este proyecto. La temporada 2017-2018 sería considerada como una temporada de transición, en donde se propondrían quedar entre los 10 primeros, buscando mejorar su juego y también darle oportunidad a algunas jóvenes promesas subiéndolas al primer equipo. A pesar de quedar en el 11º lugar, algo dentro de todo esperable, se empezaba a notar su fuerza y su crecimiento dentro de la categoría, pero además empezaría su relación con la FA Cup. Esa temporada conseguiría una victoria por 2-1 sobre un Leeds United que era candidato para llegar a la Premier League en la tercera ronda de la FA Cup, lo que significaba que el Newport consiguió llegar a la cuarta ronda, algo que no lograba desde 1979. Y en la ronda siguiente le tocaría enfrentar al Tottenham, un hecho histórico para el club, y más histórico fue aún ese partido en casa, donde el Newport se adelantó por 1-0 con un gol de Amon, el delantero irlandés que lograría consolidarse en el equipo hasta el día de hoy, e increíblemente empatando 1-1 el encuentro, con un gol de Harry Kane en el último minuto. Esto lo llevaría a jugar un repechaje en el estadio de Wembley, en donde lamentablemente perderían 2-0, pero empezarían a marcar así lo que serían sus huellas en la competición a partir de ese entonces. El Newport comenzó la temporada 2018-2019 de manera increíble, sacando 23 puntos en sus primeros 10 partidos, perdiendo solamente 2 de estos. En enero volverían a ser noticia y revelación de la FA Cup, ya que nuevamente llegarían a la tercera ronda, en donde les tocaría jugar contra Leicester City. En uno de los partidos más emocionantes que se hayan visto en esta época moderna, empezarían ganando el encuentro, el Leicester lo empataría y el Newport ganaría 2-1 en su estadio nuevamente, gracias a un gol de Amon, quien empezaba a ser figura y también a ser considerado como el nuevo John Aldridge, sea por su nacionalidad, su posición o su importancia, alguien de quien ya hablamos en el capítulo anterior. Así es como volvería a disputar la cuarta ronda de la Copa, esta vez frente al Middlesbrough. Un equipo menor que el Leicester, pero que aún así era muy importante ya que peleaba por los playoffs de Championship, segunda división de Inglaterra. Empataría 1-1 en el primer encuentro y jugarían un repechaje en donde el Newport ganaría 2-0 en casa. Esto sería un batacazo para el fútbol inglés, y es así como lograrían llegar a la quinta ronda de la FA Cup, el encuentro de más alto perfil en su historia moderna, ya que no lograban algo así desde 1949. Y los Exilies serían recompensados por su éxito con un partido en casa contra el campeón de la Premier League de ese momento, el Manchester City. El 16 de febrero de 2019 se viviría un evento histórico en la ciudad de Newport, en donde el County perdería lamentablemente el partido por 4-1, con un gol tardío de Amon, quien terminaría siendo sorprendentemente el máximo goleador de la Copa junto a Gabriel Jesús. Pero eso no sería todo en esa temporada, ya que el Newport terminó la temporada 2018-2019 en el séptimo lugar de League 2,
clasificándose así por primera vez a los playoffs en busca del ascenso a la tercera división. En la semifinal contra el Mansfield Town, el Newport empató el primer partido de ida 1-1 en casa y también empató el partido de vuelta 0-0 en Mansfield, ganando en la tanda de penales de semifinales y llegando así a la final. Nuevamente pisaría el césped de Wembley, algo que empezaba a ser habitual. En la final de los playoffs de la League 2 en el estadio de Wembley el 25 de mayo de 2019, el Newport County perdería ante el Tranmere Rovers por 1-0 con un gol en el minuto 119 del alargue, no permitiéndole llegar a la tanda de penales. Algo de no creer, ya que hubiese sido la forma perfecta de cerrar una excelente temporada. Dato adicional, lamentablemente luego de esto se retiraría uno de los capitanes del equipo, Dave Peep, pieza fundamental del ascenso en 2013. También abandonaría el club Joe Day, arquero revelación que siempre rindió a un nivel excelente en el club y fue figura, aunque el Newport sabría suplantarlos en poco tiempo. En la temporada 2019-2020 enfrentó al West Ham United por la ronda 2 de la Carabao Cup, derrota por 2-0 y alcanzando también las semifinales del EFL Trophy, copa que enfrenta a los equipos de tercera y cuarta división. Lamentablemente el fútbol se suspendió el 13 de marzo de 2020 debido a la pandemia mundial, con la temporada disputándose y un Newport que estaba en el puesto 15 de la League 2. La pandemia también significó que se pospusiese la retransmisión planificada en el estadio Rodney Paradise, dejando así sin uno de los ingresos claves para el club, lo que ocasionó que el club también diese licencia a los jugadores, al equipo directivo y a la mayoría de personal, para proteger así la viabilidad financiera a largo plazo del club. Finalmente la temporada terminó cancelada y hubo dos noticias más que sacudieron al mundo del Newport County. Por un lado, el club perdió a su capitán y el goleador del Gran Escape de 2017, Mark O'Brien, por retiro anticipado. Esto debido a que un tiempo después se descubrió que necesitaba una nueva cirugía cardíaca y que ya no podría jugar de manera profesional. Y además de esto, volviendo un poco en el tiempo hacia atrás, a principios de esa temporada, en junio de 2019, Justin Edinburgh fallecía debido a un ataque cardíaco a sus 49 años. Quien fuese el técnico que devolvería al Newport al fútbol profesional, recibió elogios y menciones por parte del club y de los aficionados, quienes lo recordarán por siempre, gracias a sus aportes para la historia del club. Volviendo a la actualidad y una vez retomado el fútbol en Inglaterra, en septiembre de 2020 el Newport County venció al Watford, club que recién descendía de la Premier League, por 3-1 en casa por la tercera ronda de la Carabao Cup, para llegar a la cuarta ronda por primera vez en la historia, en la cual el Newport enfrentaría y empataría en casa ante el Newcastle de la Premier League, donde luego del tiempo reglamentario, el Newcastle ganaría en la tanda de penales. El Newport también volvió a alcanzar la tercera ronda de la FA Cup 2020-21 para enfrentarse al Brighton, también de Premier League, nuevamente en casa en enero de 2021, en donde también perdió en la tanda de penales tras empatar 1-1 en la prórroga. El Newport County nuevamente tuvo una temporada excepcional en la League 2, en donde quiero resaltar dos imágenes que básicamente resumen lo que ha sido esta temporada. Primero, quiero mencionar el gol de Kevin Ellison ante el Morecambe para ganar el partido en el último minuto, en donde el jugador gritó y celebró el gol frente al DT rival, debido a que Ellison era capitán y jugador del club, en donde jugó más de 9 años y más de 350 partidos, y este técnico lo echó en plena pandemia debido a su edad, sin consultar a nadie, y dejándolo sin equipo en una época complicada para conseguir trabajo. Digamos que recibió un poco de su propia medicina. Y, por otra parte, en estos primeros días de mayo de 2021 acaba de finalizar la temporada, en donde el Newport tuvo que esperar hasta la última fecha para asegurar su quinto lugar, el mejor hasta el momento de su historia moderna, y clasificando así nuevamente para los playoffs por el ascenso a tercera división. Otro ejemplo de lo que ha sido la temporada fue el último partido ante el Southend United, en donde aún tenía posibilidades de quedar fuera de los playoffs si no sumaba ningún punto. Empataría en 1-1 y su portero Tom King atajaría un penal que aseguraría este resultado. Uno de los jugadores revelación de la temporada, del cual también hablaré en un próximo video.
El Newport County jugará las semifinales frente al Forest Green Rovers. El primer encuentro será en casa el martes 18 de mayo, mientras que la vuelta será de visitante el día 23. Ojalá pueda llegar a la final y disputar un nuevo partido en Wembley, además de que esta podría ser ante el anteriormente mencionado Morecambe o ante el Tranmere. Sí, el equipo que le ganó la final por el ascenso en 2019 en ese mismo estadio. Sea cual sea el resultado, es clara la influencia que ha tenido y el excelente trabajo que ha realizado tanto Michael Flynn como todo su equipo. Un hombre de la casa que tuvo revancha luego de ser desechado por personas negativas para el club y que sin dudas ha demostrado, con sudor, lágrimas, profesionalidad y amor hacia la institución, por qué es el hombre indicado para este puesto y para este club. Eso ha sido todo, espero que les haya gustado, que los haya entretenido. Los invito a suscribirse para más contenido como este. Obviamente también habrá más capítulos sobre esta serie, ya que hay muchas más historias para contar. Obviamente habrá un cuarto capítulo también en donde se hablará sobre su participación en estos playoffs. Ojalá que pueda lograr el ascenso. Los invito a suscribirse, a compartirlo, a darle un me gusta obviamente, comentar qué les ha parecido y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima en esto que es Fútbol Modesto. Chao.